Ahora si vamos a la palabra, primera de Timoteo 4. Vamos a leer desde el último versículo del capítulo 4 y vamos a leer los primeros 16 capítulos del capítulo 5. Amén. Y vamos a estar en nuestra serie de Timoteo hoy tocando algunos deberes cristianos que la palabra nos exhorta y nos enseña. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos la tendencia de que si el texto no habla específicamente o no me describe específicamente a mí, mi condición actual, tratamos de desvincularnos del texto. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos obre, siempre hay algo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Y 1 Timoteo 5 no es la excepción. Cuando lo leamos vamos a pensar que muchas de las cosas no nos aplican. Pero cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, tú vas a ver que sí hay cosas que el Espíritu Santo nos puede enseñar a nosotros. Amén. Y prestemos atención a la voz del Espíritu de Dios. Así que, 1 Timoteo, ¿lo tienen, hermano? Versículo 16 del capítulo 4 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo está hablando ¿a quién? A Timoteo. Timoteo está liderando la iglesia, está diciendo: es bien importante que tengas cuidado de ti mismo. Y con eso terminamos hace 2 domingos atrás, dando un consejo de lo que es una vida espiritual saludable. Y es que uno de los consejos es que nosotros tengamos cuidado de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que somos. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vamos a ver que muchas de las mayores batallas que tú tienes en la vida no es, cuando uno reflexiona bien, no es con el enemigo de afuera, sino con la mente y los pensamientos y las luchas pecaminosas que hay en nuestras vidas. Así que si tú dejas de tener cuidado de todo, de ti mismo, mira que dijo Jesús dice: no juzgues, ¿verdad? Pero dice, antes de juzgar y mirar la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga que tienes en tu ojo. O sea, tienes que poner cuidado y atención a tu vida espiritual. Así que en ese contexto, recuerda que esto es una carta, aquí alguien, para beneficio de la iglesia y de los que estudiamos la palabra, la dividió en capítulos y versos, pero ese es el contexto con el cual vamos a comenzar hoy, porque inmediatamente Dios le dice: ten cuidado de ti mismo a Timoteo, le da ese consejo, comienza a darle una serie de consejos adicionales de cómo tratar con asuntos delicados y asuntos importantes dentro de la iglesia. Amén. Pero uno no puede trabajar con los asuntos de otros si primero nuestros asuntos uno no los trabaja. ¿Me va entendiendo, hermano? Es un principio de autoridad, un principio de bendición, es un principio de responsabilidad. Yo no puedo exigir, yo no puedo corregir, yo no puedo bendecir a otros si primero yo no me autocorrijo en la presencia de Dios. No dejo que el Espíritu Santo dirija mi vida. Y ustedes muchas veces quieren dar consejos a otros, y Dios quiere usarlos para darle consejos y bendecir la vida de otros, pero usted tiene también que aplicar la palabra de Dios a su vida y a su corazón. Bueno, dicen amén. Amén. Entonces ten cuidado de ti mismo, persiste en ello, en la doctrina que has recibido, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Entonces mira lo que dice, vamos a leer 16 versículos corriditos aquí. No reprendas al anciano, sino exhórtale, como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas, como a madres, a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas
la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Verso importante. Verso 8. Está bien, no he mencionado ahí también el verso 3. Es bien importante. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Verso importantísimo también. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Señor, tú eres el Dios que inspiraste las Escrituras. Tú estás aquí y tú gobiernas sobre la iglesia. Tú nos enseñas, tú nos llamas, tú nos ministras. Y te pido, Señor, que no sea la excepción, que seas tú obrando en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces yo quiero hablar hoy de los deberes cristianos. Muchos de ustedes tienen algún titulillo ya en el texto que dice quizás deberes cristianos o dice deberes hacia los demás. No sé cómo lo tenga tu Biblia bosquejado. Eso depende de cómo el que editó la Biblia que usted compró o le regalaron, pues lo ponen diferentes titulillos, pero en general habla de deberes cristianos. Pero yo le puse un título acá muy mío y muy sencillo de entender: lo que le toca a la iglesia y lo que me toca a mí. Amén. Así que dile que está lo tuyo. Vamos a aprender hoy que hay cosas que le tocan a la iglesia y hay cosas que me tocan a mí. Amén. Y cuando digo a mí, también digo a mi familia. Hay cosas que le tocan a la iglesia y hay cosas que me tocan a mí. Amén. Dios le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Guárdate del pecado. Guárdate de lo que estás enseñando. Guárdate de cómo vives. Porque tú tienes una vida pública. Tú eres un líder. Tú eres un creyente. Y el creyente tiene una vida pública. Usted tiene que guardarse, porque parte de su evidencia de que usted es creyente no es que usted lo va a hacer, guardar testimonio para el ojo de los demás. Es porque usted anhela realmente ser como Cristo. Y entonces el creyente anhela ser como Jesús. Si ese anhelo no ha nacido en tu corazón, sino el anhelo de una nueva vida que Cristo te prometió, el anhelo de vivir en santidad, el anhelo de renunciar a una vida pasada, el anhelo de vivir libre en la presencia del Señor. Si eso no ha nacido en tu corazón, hermano, pídele a Dios que te haga nacer de nuevo. Pídele a Dios que te dé un nuevo carácter, una nueva vida, un nuevo pensamiento. Pídele a Dios una verdadera conversión y Él lo va a hacer por el Espíritu Santo. Pero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a otros. Entonces, en ese contexto, Pablo continúa dándole varios consejos a Timoteo de cómo tratar con varias cosas en la iglesia. Los primeros 2 versículos del capítulo 5 nos enseñan cómo debemos corregir
No tanto en el contenido, sino en la manera en que nosotros debemos corregir a las personas con las que nos relacionamos. Le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermano, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces nos está diciendo la manera en que nos debemos acercar cuando queremos corregir a personas que son de diferente edad o diferente sexo. Y le está enseñando a Timoteo, cuando te vayas a corregir a una dama que es mayor que tú, o a un varón que es mayor que tú, tienes que hablarle con respeto, tienes que hablarle con tacto, tienes que saber cómo dice las cosas, porque aparte de que son mayores que tú, no debes tratarlo de una manera cruda, o de una manera cruel, o de una manera, no se trata de imponer. Y yo me puse a pensar cómo uno le habla a su padre, cómo uno le habla a su madre. Claro, estos dos versículos asumen una cultura que aprecia la autoridad y que aprecia la edad y que entiende, quizá la cultura de ahora, pedirle a alguien que le hable a los demás como le habla a su papá o a su mamá, pues a lo mejor no le hablas así. Porque hay gente que trata tan mal a sus padres que si yo le digo, háblale cuando quieras corregir a alguien, háblale como habla a tu papá o a tu mamá, se busca problemas. Porque le hablan tan feo a sus padres. O sea que este versículo asume que hay un respeto por la autoridad, hay un respeto por las damas, hay un respeto por los padres en la cultura. Y eso es algo que el Evangelio restaura. El Evangelio restaura la verdadera honra, el verdadero respeto por la autoridad. Porque no hay ninguna autoridad en la tierra sino dada por Dios. Hay gente que ha usado mal su autoridad. Pero no quiere decir que yo no pueda reconocer que hay personas mayores de edad que yo debo tratar con respeto. Entonces, no repruebe al anciano cuando uno estudia ahí, no lo condene, no lo repruebe, sino más bien exhórtale. ¿Y qué es exhortar? Exhortar tiene que ver con animar. Exhortar tiene que ver con estimular, bendecir, animarlo a que siga adelante. ¿Está bien? Entonces, exhórtalo como un padre y ahí el contexto es como que pídele, ruégale, implórale, negocia quizás, pero de una manera, insístele, pero no lo repruebes, no lo descartes. Al anciano no lo descartes, sino estimúlala a seguir adelante. Entonces, si usted tiene un anciano a su lado, dígale, en el nombre de Jesús te animo. Nadie va a decir nada. No, eso no me aplica, no me miren. Si tiene un anciano o una anciana a su lado, trátelo como una madre, trátelo como un padre, con el respeto, con la honra que se merece. No lo descarte por su edad. Porque muchas veces lo que hacemos es, cuando queremos corregir a alguien mayor, muchas veces el pensamiento que viene es, ese no va a cambiar. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Ya él es así, o ya es así, por tantos años, ya no va a cambiar. Pero la labor de un pastor es corregir con el amor del Señor. Esa es la labor de Timoteo. Es la labor de la iglesia, nos corregimos a pesar de la edad. Amén. Y no podemos partir de la premisa que no va a cambiar, porque todavía el Espíritu Santo va a orar en él. Todavía es parte de la iglesia. Y si hay cosas que se tardan más en cambiar unas que otras. ¿Me sigue? Pero no podemos descartar al hermano, no podemos descartar a la hermana. Como a un padre le insistimos, le pedimos, le rogamos, le decimos que todavía hay áreas en su vida que tiene que trabajar. Porque aún lo que Dios me está diciendo con esto es que no importa la edad que tú tengas, Dios va a usar la iglesia para todavía corregir áreas en nuestras vidas. Aunque seas un anciano o aunque seas una anciana. Aunque seas un joven
aunque seas una hermanita o un hermanito en la fe. Pablo está diciendo a Timoteo, cuídate también de cuando trates con los más jóvenes. ¿Ok? Trata a los jóvenes como hermanos, háblales como hermanos, como si fuesen tu misma familia. Claro, otra vez eso asume que tú amas a tu familia y que tú vas a tratar bien a los tuyos. Pues la Biblia dice, extiende ese mismo amor que tú tienes por tu familia, extiéndelo a la iglesia. Extiéndelo aún más, trátalos como hermanos. Cuando los vayas a corregir a las hermanitas, trátalas como hermanas. Míralas, no como un objeto sexual. Por eso es que dice ahí, con toda pureza. A las hermanitas más jóvenes, Timoteo. Y muchas veces la iglesia tiene que entender que nosotros debemos tratar a la gente como Dios las ve, no como el mundo las ve. Yo no trato a las personas de acuerdo a mi pecaminosidad. Timoteo tiene que cuidarse de eso. Sí, de ver a las hermanas más jóvenes con unos ojos impuros y de corregirlas con unos ojos impuros. ¿Me está siguiendo, hermano? Es bien importante porque son cosas prácticas para la vida. En la iglesia nosotros tenemos que aprender que parte de nuestro deber es ver a la gente como Dios la ve. No podemos ver a las hermanas más jóvenes como un objeto sexual. No podemos pensar en ellas, ni al corregirlas, ni al hablar con ellas como alguien que está con problemas. Sí, hay cosas que tenemos que corregir, pero vamos a hacerlo con toda pureza. Entonces esa es parte del deber cristiano. Y sigue por ahí mencionando un asunto, por 2 o 13 versículos, el asunto de las viudas. Y ahí quizás algunos digan, pues eso no me toca a mí porque yo estoy casado, yo estoy casada. Pero prestemos atención a lo que Dios está diciendo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y cuando leímos ese pasaje vimos varios mandatos que a veces confligen con esta definición de lo que es honrar. Porque cuando a veces pensamos honrar, la gente piensa en un trofeo, en una placa o en unos elogios o en un día del año. Honremos a las madres, honramos a los padres, a los abuelos. Pero cuando la Biblia nos enseña a honrar se trata de cuidar. ¿Puedes decir eso conmigo? Honrar es cuidar. Entonces, si yo honro, yo cuido. Porque yo honro algo que tiene valor, algo que es valioso. Y algo que es valioso, yo lo cuido. Entonces, desde la perspectiva bíblica, honrar es que es cuidar. Desde la perspectiva bíblica, honrar es cuidar. Las viudas que en verdad eran viudas, que no tenían sustento, que no tenían el cuidado de una familia que estuviese pendiente de ellas, las que tenían buen testimonio, la iglesia tenía que honrarla. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas, está diciendo, cuiden las viudas. Que la iglesia las honre por su testimonio, por su trayectoria, no solamente porque son viudas, sino también por la forma en que se ha comportado y la forma en que contribuyen a la casa de Dios. Entonces hay cosas que le tocan a la iglesia y hay cosas que le tocan a mí. No sin antes, no cuida a las viudas porque son viudas. Primero verifica si tienen familia, que se puedan cuidar de ellas. Porque estamos cuidando también y administrando bien los recursos de la iglesia. Los recursos de la iglesia no son ilimitados. Le servimos a un Dios que provee. Le servimos a un Dios que hace milagros, que hace provisión. Pero los recursos de la iglesia van primariamente a la misión, van primariamente a la obra de Dios, van primariamente a la predicación del evangelio y a cuidar a aquellos que realmente sí lo necesitan. Esa debe ser parte de la misión de la iglesia. Entonces, hay varios consejos a mí aquí que me chocaron.
que están ahí en nuestras vidas, que pueden ser de bendición. Así que fíjense que primero tenemos que hacer un examen de la vida familiar. Y aquí es que nos tenemos que preguntar si la iglesia o Dios tiene derecho a meterse en mi casa. ¿Verdad? Que somos muy protectivos con nuestras cosas, ¿verdad? Somos muy protectivos con nuestra familia, con nuestras cosas, que nadie se meta, que nadie se entere, que nadie vea mi necesidad. No, aquí hay gente que está en necesidad en medio de la iglesia. En esta iglesia va a haber gente con necesidad. No debes tener vergüenza de tu necesidad. No debes tener vergüenza de tu estatus, de tu condición. No debes tener vergüenza de que otros sepan que tienes necesidad. Ese no es el asunto. El asunto que yo veo también es que Dios está pidiendo a Timoteo que trabaje con hermanos y hermanas en la iglesia que tienen necesidad. Y la iglesia tiene una responsabilidad con ella. Y el que tiene necesidad debe dejarse ayudar. Debe dejarse bendecir, debe dejarse corregir, debe dejarse ser bendecido, inclusive económicamente. La iglesia bendice económicamente. Nos estoy dando por nuestra iglesia. Bendice económicamente al que está en necesidad. Usted tiene que dejarse ayudar. Nunca, yo siempre aprendí esto de un pastor, si Jesús nunca tuvo miedo de enseñar sus heridas, nosotros tampoco. Nosotros no debemos ser gente tan encerrados que la gente no sepa la condición en que estamos. Pero la familia tiene una responsabilidad también. No todo le toca a la iglesia. Si tienes hijos, los hijos deben encargarse de sus padres que son viudos, de las madres que son viudas. Y el viudo debe también, o el que ha pasado ya una etapa donde está solo, debe también dejarse ayudar de su familia. Quizás tiene que hacer cambio. Quizás hay que mudarse con los hijos. Ya después de cierta edad hay cosas que uno tiene que ir pensando, porque uno no puede estar solo para siempre. ¿Me va siguiendo, hermano? Porque uno tiene que aprender a dejarse cuidar de los hijos. Y quizás tú digas, pastor, esto no me toca a mí. Bueno, quizás a lo mejor tú puedes valerte por ti mismo. Gloria a Dios por eso. Por eso es que yo creo que Pablo le dice a Timoteo, pon las que tienen más de 60, porque todavía las que tienen menos de 60, creo que pueden hacer bastantes cosas por sí mismas. Sí, porque tampoco es que la iglesia, ay, estoy solo, ayúdenme. No, la iglesia tiene unos recursos y Dios va a ir proveyendo según vamos dando, pero también tenemos que proveerlo donde realmente se necesitan. Es como si respaldamos la obra misionera, por eso a mí me gusta Global Commission Partners. Podemos ayudar en Santo Domingo, podemos ayudar en Honduras, pero son países que ya están evangelizados. Global Commission Partners se enfoca en lugares donde no hay iglesia, donde nunca se ha escuchado de Jesús. Entonces, ¿dónde la iglesia debe poner sus recursos misioneros? En donde hay necesidad, en todo el mundo hay necesidad, pero especialmente donde nunca han escuchado de Jesús. O sea, la iglesia tiene que ser consciente de dónde pone los recursos. Y hemos cometido errores, pero queremos aprender, para eso tenemos la palabra del Señor. Y con las viudas y con los necesitados no es la excepción. Usted tiene también que administrar su presupuesto de una manera que glorifique a Dios. Y si usted tiene que hacer sacrificios por una temporada corta o larga de su vida para poder cuidar su familia, usted lo debe de hacer. ¿Nadie dijo amén ahí? Voy a repetir eso. Si usted debe hacer cambios en su presupuesto y en su familia para poder cuidar de gente necesitada en su familia, esa responsabilidad es primeramente de usted y no de la iglesia. Ah, pastor, pero yo ofrendo, sí, gloria a Dios, tú ofrendas para que la obra de Dios sea avanzada en el nombre de Jesús. El mismo Dios que sostiene la obra es el mismo Dios que sostiene tu casa. ¿Entiendes eso? El mismo Dios que sostiene la obra es el mismo Dios que sostiene tu casa.
Y tú tienes que entender que si tú tienes en algún momento que asumir responsabilidad por tu familia, porque están ancianos, porque están enfermos, por un momento dado, tú tienes que entender que Dios va a proveer y que Dios te va a dar la fuerza, porque el mismo Dios que sostiene la obra, sostiene mi familia. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que en una cultura egoísta nadie quiere cuidar del necesitado. Nadie quiere cuidar de que está solo. Es a veces para buscar a alguien para la iglesia y tenemos problemas. Porque nadie quiere hacer trabajo en esa área. Porque queremos todos venir en nuestro propio carro e irnos. Pero nosotros enseñamos y lo seguimos enseñando que servir al Señor no es una carga, es una bendición. Grábese eso, servir al Señor no es una carga, es una bendición. Y sobre todo, servirle a mi familia no es una carga, es una bendición. Mira, cuando en 2 ocasiones mi familia, yo así meditando, ha tenido que hacer cambios drásticos para cuidar de nuestros abuelos, de sus padres. En el 85, mi abuelita Margarita, que yo no lo compartía mucho con ella, yo tenía 5 años, estábamos en Springfield, en Massachusetts, y ella enfermó y allá vinimos. Yo tenía 5 años, mi mamá se mudó a Puerto Rico para estar más cerca de ella, y ella junto con sus hermanos cuidaron de su mamá en esos últimos tiempos donde ella ya le habían cortado una pierna y estaba en silla de ruedas. Y mi abuelo llegó tan mal de la guerra de Corea que yo nunca pude tener una conversación con él, el papá de mi mamá, porque él, aunque se negó a usar armas, de la de Corea o de la de Vietnam. De Corea. Siempre me confundo. Él no quiso usar armas y la recompensa de no usar armas fue que entonces tenía que recoger todas las partes de las personas y los cuerpos. Yo nunca pude tener una conversación, él siempre estaba empastillado y estaba ido. Él llegó así. Y parte del tratamiento de antes, no sé cómo es ahora, pero era todo empastillar a la gente y en silla de ruedas también. Entonces yo vi como mi familia cuidó de sus padres. Luego de eso, ya ustedes conocen, algunos de los que llevan mucho tiempo en la iglesia, conocen a mi abuelo y a mi abuela por parte de Pastor Santos. ¿Ven? Nosotros nos mudamos a Humacao. Allá Pastor Santos trabajó en varias iglesias y conocía a mucha gente allá. Mi abuelo se había quedado allá en Humacao y en ese momento, en el 85, cuando vimos a Puerto Rico, nos quedamos en Humacao y vivíamos cerca de abuelo y abuela. Ellos todavía eran bastante independientes, pero fueron con la edad, fueron deteriorándose. Y mi abuelo muere. Y se quedó mi abuelita sola. Y entonces, ¿qué pasó? Dios nos llama a Cagua. Y mi abuela estaba sola. O sea, había una decisión que tomar. Por un tiempo estuvimos viajando de Humacao a Cagua, a lo que la iglesia comenzaba. Yo tenía 10 años, 11 años. ¿Qué sabía yo de cuidar la familia? Yo estaba para que me cuidaran a mí. Pero ahora mirando hacia atrás, lo veo y lo entiendo. Y versos como este nos afirman que estábamos haciendo lo correcto. Pero entonces abuela tuvo que tomar una decisión también, porque ya no estaba muy saludable para estar sola todo el tiempo. Entonces abuela se vino a vivir con nosotros. Y gran parte de mi adolescencia, hasta que tuve quizás como 18, 19 años más o menos, pues mi abuela vivió con nosotros. Y tenía un cáncer que no había dicho a nadie. Ella estaba, la uretra y todo eso, el útero estaba lleno de cáncer y se descubrió ya casi en la última etapa. Y nunca se quejaba ni nada. Pero en su soledad, en su viudez, vimos cómo se cuida en la familia de alguien que está solo. Eso es bien importante porque se deja una cultura de liderazgo. Llegará el momento que ellos tienen que dejarse cuidar de mí también y de mi familia, como nosotros hemos cuidado de mi suegro. Mi suegro estuvo en diálisis por mucho tiempo
Y yo no estaba ahí diciendo, la gente de la iglesia no me ayuda, la gente de la iglesia no esto, no. Es que no es responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de los hijos. Si hay hijos y los hijos cuidan la familia, es tu responsabilidad. Tú honras a Dios cuidando tu casa. Amén. Amén. Ahora la iglesia debe intervenir cuando hay gente que está sola y no tiene hijos que estén pendientes de ellos. Y lo hemos hecho con hermanos y hermanas de la iglesia que estamos pendientes. Hay personas asignadas que están pendientes de los que están solos, ¿ves? Pero hay gente que tiene familia que puede hacerse cargo de ellos. Y le dan gloria a Dios cuando asume responsabilidad en tu casa. Amén. ¿Usted entiende eso? Que alabar al Señor no es solamente alzar las manos, gloria a Dios, venir un domingo, alabar al Señor también es lavarle los pies a los santos. Es practicar la hospitalidad, empezando con tu propia familia. Entonces Pablo dice, mira el carácter de las viudas que vas a apoyar. Quiero que pongas en la lista solamente aquellas. Mira, versículo 9. ¿Usted cree que esto es justo? Piense eso. Pon solamente en la lista la viuda no menor de 60 años que ha sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Usted cree que es justo que Dios pusiera ese mandato a Timoteo? Es justo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Sí, también es justo porque Dios no va a decir nada que sea incorrecto. Pero es justo porque los recursos de la iglesia deben dirigirse para aquellos que no tienen una familia que los cuide. Nosotros hemos pagado amas de llave para gente que para que semanalmente vayan a casa de gente que está sola. ¿Por qué? Porque no tienen una familia que esté pendiente de ella, de su higiene, de su... ¿verdad? Gente que ha estado sola. ¿Usted me entiende? No es injusto atender a los ancianos y darle prioridad al que más lo necesita. No es injusto. Es lo que Dios nos pide. Porque para todo en la vida Dios nos pide que seamos buenos administradores de los recursos que tenemos. ¿O acaso su cuenta de banco es ilimitada? No, usted tiene que también, cuando usted recibe, pensar que tenemos que pagar, cuánto de compra, cuánto de las deudas, cuánto para la casa, cuánto para disfrutarlo, para vaciarlo, lo que sea que usted saque. Usted también tiene que sentarse a planificar el presupuesto. La iglesia tiene que hacer lo mismo. Y cuando nos veamos en una crisis donde lo que necesitemos sea más de lo que tengamos, Dios va a obrar de alguna manera. Le creemos al Señor. Si hay una operación o algo que tenemos que hacer, sacamos una ofrenda, lo que hacemos en el nombre de Jesús. Pero cuando hay familias, las familias tienen también que hacer ajustes. No solamente la iglesia. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, hay que cuidar las viudas. Y eso es bien importante. Entonces, se siente como que la iglesia está jugando un rol más allá que predicar el evangelio y reunirse en la semana y verse. La iglesia también está activa en la sociedad y en la vida de los hermanos de una manera donde trabajamos juntos en colaboración con las situaciones que ocurren en tu casa, más las cosas que puede proveer la iglesia. Tú tienes que entender que la iglesia y la familia no antagonizan. La iglesia y la familia se complementan. Y usted tiene que entender que hay responsabilidades que son de ustedes, hay responsabilidades que son de la iglesia. La iglesia predica la palabra, te provee el alimento, el sustento. La familia aplica la palabra. La familia hace responsable a sus miembros de vivir conforme al mandato de Dios, de cuidarnos unos a otros. Eso lo aprendemos en casa. Aleluya. Sí, Señor. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Entonces, cuando veamos honrar, obedecer a Dios, estamos hablando también de cuidar. Y fíjese las cualidades, hospitalidad, lavar los pies de los santos.
¿Qué me dice esto? Y esto también me ministró mucho. Que aunque tú hayas perdido a alguien, tú puedes seguir sirviendo al Señor. Aunque tú hayas perdido a alguien importante en tu vida, ya sabes por qué lo perdiste, porque se fue, murió, se enfermó y murió. Las viudas, no sabemos, habían viudas por distintas razones, por guerras, por enfermedades, porque ya estaban viejitos, murieron. Y habían viudas solas porque los hijos no estaban. O sea, habían viudas con hijos en la iglesia y habían viudas sin hijos en la iglesia. Ambas necesitaban tener cuidado. El que tiene hijos y su mamá está viva o su papá está vivo debe de cuidarlo. Entonces los que quedaban sin hijos, la familia cuidaba. ¿Ves? Entonces nos complementamos. Nos complementamos como iglesia. Y una de las cosas que la iglesia enseña es que aunque haya gente que haya partido, que haya muerto, el propósito de Dios continúa. Tú sigues siendo útil. Tú sigues siendo útil. Tú sigues siendo valiosa. Tú sigues siendo valioso. Fíjese cómo Dios había observado la conducta de estas viudas. Dios no se había olvidado de ellas, porque ellas tampoco se habían olvidado del Señor. Ellas continuaban practicando la hospitalidad. Ellas continuaban lavando los pies de los santos. Sabe que ahora usamos tenis y media, pero antes los pies, la gente llegaba con los pies sucios a tu casa. No, si llega a ser boricua, no me acabo de mapear, deja los pies afuera. No pueden entrar nunca. No pueden entrar nunca a la casa con los pies sucios, imagínate. Pues alguien tenía que sentarse, pasar el trabajo de... Tú llegaste con los pies sucios, yo te limpio para que puedas entrar. Porque no es bueno que te quedes afuera. Entonces, se acostumbraba a eso, ¿verdad? Lavar los pies de los santos cuando llegaban al templo, cuando llegaban a las casas. Entonces, hacían un trabajo de servicio tremendo que mantenía la comunión y la intimidad. Entonces ellas no se habían olvidado de que a pesar de que su estatus había cambiado, su esposo ya no estaba, ¿ok? Pues todavía ellas podían seguir siendo útiles y serle bendición. ¿Qué bendición es eso? Saberlo, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes no necesiten esto ahora, pero recuerden lo que un día Dios nos dijo a nosotros como iglesia, de que aunque alguien importante de mi familia ya no esté, mi papá, mi mamá, dice un salmo que si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, Dios sabe que esta necesidad, y la iglesia se convierte en las manos, y la provisión también, y la iglesia ayuda, ¿ves? Pero tu vida no termina cuando alguien se va. Tu vida en la tierra, tu periodo en la tierra, tiene una fecha y es distinta para cada uno de nosotros. ¿Ves? Mientras tú estés en la tierra, sigues siendo útil y valioso para las cosas de Dios. ¿Ves? Entonces es bien importante. Algunas no solamente tenían que entender, y con esto termino, de que su vida continuaban las cosas de Dios, sino que también algunas tenían que entender que podían volverse a casar también y que podían comenzar un nuevo capítulo en su vida. Por eso se dice a las viudas más jóvenes: cásense, críen hijos, gobiernen su casa. Pero lo que no puede pasar es que entendamos que el asunto terminó, que ya Dios no trabajó conmigo, y comencemos a darle lugar a Satanás. Porque ¿qué pasaba con las viudas? Que como tenían mucho tiempo libre, empezaban a meterse en chismes y a meterse en las casas de la gente. Ustedes lo están siguiendo ahí, ¿verdad? Versículo 13. Hablar de más, hablando lo que no debieran, andando de casa en casa. Y yo no sé por qué, y Dios me perdone, ¿verdad? Que cuando yo leí este texto pensé en Minga y Petraca. Personajes muy coloridos de los 90 y de los 80, ¿verdad? De programas de televisión.
Y vivimos en una cultura donde el chisme es normal. Y tenemos que tener cuidado de eso. Y es normal hablar del que no está, del que no se puede defender. Así es fácil, ¿verdad? Y es normal ser dos caras. Y a veces hemos cristianizado el chisme. Mira que estamos orando para que me diga qué es lo que está pasando con aquel hermanito, para orar por él. Si la persona se lo hubiese querido decir, se lo hubiese dicho. ¿Ve? Entonces, lo que me dice también esto, que aunque esté en alta edad, aunque estés en mayor de edad, lo que me dice esto también es que todavía el enemigo va a buscar maneras de tentarte. A veces decimos que las viejitas son unas santas. No todas son unas santas. O los viejitos son unos santos. No todos son unos santos. No importa la edad, mientras tú tengas conciencia de tus decisiones, el enemigo va a buscar la manera de tratar de destruir tu fe y usarte para sus propósitos. Va a haber una lucha, al igual que la tiene el joven. Sé ejemplo, consérvate en todas ejemplo, palabra, fe, por esa que hablamos la semana pasada. Ten cuidado de ti mismo. Esa es la lucha de Timoteo joven entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. También esa lucha la tienen las viudas. ¿Qué nos dice eso? Que uno tiene que perseverar hasta el final. Uno tiene que perseverar hasta el final. La composición de tu familia puede cambiar, pero tú perseveras. La parte económica de tu familia puede cambiar, pero tú vas a perseverar en el nombre de Jesús. ¿Ves? Quizás la gente que estuvo contigo ya no está, pero tú vas a perseverar en el nombre de Jesús. Y quizás las luchas de pecado de esta etapa de tu vida sean diferentes a las de joven, pero vas a tener lucha contra el pecado y Dios te llama a vencerlas en el nombre de Jesús. Y una manera es ocupando ese tiempo libre en las cosas de Dios. Porque el que está ocioso no tiene plan de vida, no tiene propósito y es presa fácil de la tentación y de los pensamientos. Pero el que tiene una asignación, una responsabilidad, no, yo voy a servir, yo voy a ocupar mi tiempo en la vida de los santos, en la iglesia, en las cosas de Dios. Dios no se va a olvidar de ella o de él. En el nombre de Jesús. Amén. Así que nosotros, la iglesia, vamos a hacer un compromiso de no descuidar a los que están en necesidad, especialmente a los que no tienen familia. Ese es el compromiso de la iglesia. Amén. Y el día que no estemos fallando en eso, es el compromiso de todos, pues nos reunimos y hacemos un plan de trabajo, porque hay gente aquí que ha bendecido esta iglesia por muchos años, pero solamente vamos a poner los recursos. No se sienta mal si preguntamos, ¿y su hijo no puede hacerse cargo? ¿Y su hija no puede hacerse cargo? Usted deje ayudar también, porque esa es parte de administrar bien los recursos del Señor. Porque hay unas cosas que le tocan a la iglesia y hay unas cosas que nos tocan a nosotros. ¿Qué tal si crecemos juntos en ambos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque aún en cosas pequeñas tú te metes. Y tú intervienes en nuestras vidas, y tú, Señor, nos das palabras, y tú, Señor, nos das fuerza, y tú, Señor, nos das el sustento y el carácter para seguir adelante, enfrentar diferentes situaciones de vida, etapas en que ya quizás estamos solos en áreas de nuestra vida. Ayúdanos a ser sensibles a la corrección, a no tomarlo todo, Dios mío, con ofensas o personal, sino también sanar y seguir adelante. Enséñanos que en cada etapa de la vida hay una asignación, aunque ya no tengamos un cónyuge al lado o tengamos los hijos lejos, en cada etapa de la vida hay una asignación, hay un propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, enséñanos que seamos una iglesia que se pueda corregir, que podamos exhortarnos unos a otros, que seamos una iglesia que amemos al que está en necesidad, que seamos una iglesia que te refleje, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.